buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más. 2025 hoy nos encuentra atreviéndonos a algo más, a algo nuevo. Bueno, presentamos a partir de hoy en este primer programa Convivencia, y siempre con este juego de palabras que desde el año pasado venimos trayendo. Vamos a convivir, convivimos constantemente con nuestras mascotas, con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, también convivimos en comunidad y en sociedad. Bueno, es un poquito poner la idea y reflexionar, parar un poquito la pelota, como dicen los periodistas deportivos, y poder, bueno, llevar adelante este momento de reflexión, de concientización. Y por supuesto aquí estamos a través de esta producción y con la confianza y el acompañamiento de toda la producción de Punta Alta Visión, Punta Alta Digital, y por supuesto también a través de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Y aquí estamos una vez más empezando este año 2025, un 15 de mayo, para, bueno, poder poner palabra, como siempre decimos, poder frenar un poco más, desmenuzar la información esta que constantemente vamos recibiendo, no solo por redes, sino también, bueno, en la cercanía y el interés también para tocar aquellos temas con los que convivimos justamente. Uno de ellos, y de esta manera nos vamos introduciendo al programa de hoy, el agua. El derecho al acceso al agua, el derecho a un ambiente sano, también el agua como recurso natural esencial, como recurso natural vital, como también es el derecho. Y por supuesto esto implica muchas situaciones que hoy vamos a abordar, no solo el cuidado, qué agua consumimos hoy, las pérdidas de agua. Digo, si hay un tema que conocemos y escuchamos constantemente, y si nos pagaran por nombrarlo seríamos todos millonarios en Coronel Rosales. Hablamos del agua, de la cloaca, de lo que sucede con la infraestructura. Bueno, y aquí estamos, una vez más, para poder empezar este programa. Vamos a tener una horita, un poco más de 40, 50 minutos para poder acompañarte. Como siempre, por la pantalla de Punta Alta Visión, te podés sumar con tu sugerencia, con tu tema para poder aportar a esta producción a través del WhatsApp de las noticias, 2932 41 45 41. Como siempre, agradecerles a quienes nos acompañan en esta nueva escenografía hermosa, con un verde natural y de la mano de Rodera, como siempre, Así que a Juan Manuel, las muchas gracias por acompañarnos. El luquete de siempre, empezamos por el estilismo en Marilú Coronel, estilista, que siempre me acompaña y cuida mi pelo, el maquillaje y los mejores productos desde Beauty Store. Este vestido que es lo más, y por supuesto tenés mucho más en moda en XL para vos, desde 25 de mayo 454, y se suma Ozono con unas botitas hermosas, texanas para este otoño que la rompen en Ozono, y por supuesto también ya las vas a poder conocer. Vamos a esta hora a recordarte que a través de nuestras redes de Punta Alta Visión, tanto en Facebook como en Instagram, vas a poder acompañar esta propuesta. Es la vía también de comunicación. Vamos a compartir ahora una tanda para presentar a nuestra invitada, con quien vamos a desarrollar otras de las notas e informes que tenemos para este primer programa, Convivencia. Después de la pausa le damos inicio. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Beauty Store Cosméticos, toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Seguimos con toda la información en Convivencia y tenemos a nuestra primera invitada de nuestro primer programa aquí por la pantalla de Punta Alta Visión, la presidenta de APIC, la magíster en Ingeniería Ambiental, Guadalupe Álvarez. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por sumarte a Convivencia y a tocar estos temas que, bueno, vamos a tener largo y tendido para charlar. Buenas noches, Sofi. Gracias por tener el privilegio de participar en el primer programa de Convivencia. Y bueno, acá estamos. Bueno, decía en la introducción un tema muy sensible que tiene que ver con el agua, con algo con lo que cotidianamente convivimos y que tiene que ver justamente con un recurso natural vital. Después está el debate, si es finito o es infinito. Hablamos siempre del agua dulce, del agua salada, de los recursos hídricos que tiene Coronel Rosales y por supuesto esta problemática que nos afecta a todos como comunidad desde hace tiempo, ya es una deuda con Coronel Rosales. Pero Guada, contanos desde tu profesión, ¿qué nos podés decir del agua? ¿Por qué es vital? ¿Por qué es este recurso natural que hay que cuidar no solo en nuestro distrito, sino en el mundo? Bueno, de chiquitos nos enseñan en la escuela que el ciclo hidrológico es algo virtualmente infinito, ¿no? Que el agua es un recurso infinito.
Pero en la realidad vivimos en el planeta azul y el 98% del agua es salada. Solamente el 2% es agua dulce. Y de ese 2%, un 1% están los casquetes polares, por lo tanto no tenemos acceso a ese agua para consumo humano, ¿no? Y después el otro 1% que queda es bastante inaccesible, por lo tanto se estima que entre el 0,5% más o menos del agua es apta para consumo humano. Históricamente las ciudades se asentaron en los puertos, en las zonas costeras, porque necesitamos, es un recurso absolutamente vital para nosotros. Nuestro cuerpo es 80% agua, necesitamos todos los días mínimo 2 litros por persona. Dependiendo del nivel socioeconómico, el consumo oscila entre los 100 y los 200 litros por persona por día, más o menos. Así que... Muchísimo. Hablamos desde el consumo, desde no solamente consumirlo para vivir e hidratarnos, más allá que nuestro cuerpo es agua, sino también en lavar los platos, en asearnos, en limpiar. Sí. Consumo doméstico involucra desde lo que necesitamos, lo vital, que son los 2 litros de agua por día, y después para los baños, para el sanitario, para los quehaceres domésticos, para la limpieza, todo. Y si tenemos un estatus social un poco más elevado, mayor el consumo. Hablábamos de los recursos hídricos y siempre solemos escuchar de APIC que hacen mucha campaña de concientización, de acercamiento a estos recursos naturales que tenemos en Rosales y que seguramente ustedes desde su casa muchos no conocerán. Tenemos humedales, que quizás uno los escucha más en la Patagonia o en otros sectores donde este recurso abunda. Pero ¿qué recurso hídrico, tanto dulce o salado en este caso, tiene Coronel Rosales y dónde están ubicados? Bueno, nosotros trabajamos en el humedal Arroyo Parejas y La Cantarelli, que es una marisma salada, técnicamente. Es una comunidad vegetal que digamos, tiene una simbiosis con las mareas, donde se asienta una comunidad biológica sumamente rica en biodiversidad, que es en lo que trabajamos principalmente, en la conservación de la biodiversidad, en que la gente tome conciencia, porque la educación es la base de la conservación, de que Coronel Rosales alberga especies migratorias que están amenazadas de extinción. Hace poco vino la gente de Bahía Blanca, de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Fidalgo, a liberar un playero rojizo. Entonces, qué importante que es cuidar este ecosistema que forma parte de un gran ciclo hidrológico, porque el agua salada, en definitiva, condensa y es lo que precipita en agua dulce posteriormente, en ese ciclo hidrológico macro a nivel global que tenemos. Y en ese marco déjame consultarte, porque es constante escuchar la escasez de las lluvias, que eso quizás antes se daba en temporadas como el verano, por las altas temperaturas y el calor. Hoy ya escasea la lluvia o ese proceso, fenómeno biológico natural, podemos decir, no sé si está modificado, ahí ya hay otras cuestiones en medio, pero es muy poco frecuente ya las lluvias, o cuando llegan son abundantes a modo de, todo lo que ocurrió el pasado marzo con el temporal, ¿verdad? Esas alteraciones en las precipitaciones son producto del cambio climático que se están viendo a nivel global. En algunas zonas del mundo llueve más, en otras llueve menos, en otras se generan otros fenómenos como, por ejemplo, huracanes o tormentas tropicales de mayor intensidad. Eso está todo vinculado al cambio climático, que se sabe desde hace 30 años que se viene estudiando y realmente hoy estamos sintiendo el impacto. También hay una realidad que, por ejemplo, a nivel regional, en nuestra zona, la cuenca hidrológica es siempre la misma, el sistema de La Ventana, el dique Paso Piedra, y las ciudades crecen, hay una demanda cada vez mayor, somos cada vez más personas viviendo en la misma ciudad, y hay un desarrollo industrial importante también. Pero la cuenca hidrológica es la misma. Es la misma, y las infraestructuras también para fomentar esa cuenca no son las mismas, o están detenidas por lo menos en nuestro distrito y en parte de esta zona hace mucho tiempo. Sí, la infraestructura, el consumo, todo se suma, por ahí la falta de mantenimiento de la infraestructura que genera pérdidas que incrementan la demanda, y que encima es una demanda fantasma porque no la consume nadie, es una pérdida. Entonces, todas esas cuestiones, que la cuenca hidrológica es la misma, la ciudad crece, la industria crece, eso permite por ahí, a igual cantidad de precipitaciones, tener una sensación de que hay menor cantidad de ese recurso hídrico, pero en realidad es que la demanda es cada vez mayor y tenemos la misma cuenca.
No quiero dejar de detenerme en esto que constantemente realizan, que son campañas de limpieza en diferentes zonas. ¿Qué pasa con esas especies? Hablabas de esta liberación del playero rojizo, que es un ave que está en peligro de extinción, que por eso se cuida, se identifican. ¿Qué pasa con esas aves? ¿Qué tipo de aves hay y corren peligro? ¿Cómo está ese sector en cuanto a cuidado o a mantenimiento para que pueda seguir favoreciendo a nuestro distrito? Bueno, Arroyo Pareja está dentro de del conjunto de sitios que conforman los subsitios de la red hemisférica de reservas de aves playeras, porque es un sitio fundamental para la migración de las especies neárticas que migran desde Canadá hasta Ushuaia, especies que migran muchísimos kilómetros. Es fundamental mantener un ambiente apto para que estas especies puedan parar y reabastecerse durante su migración, porque si no, no consumen la cantidad de calorías que necesitan para llegar al otro destino. Principalmente albergamos a especies de aves playeras, también hay mamíferos, los que más vemos en este ecosistema de marisma son las aves playeras. Pero también tenemos un ecosistema de pastizal que lo rodea y también es muy rico en biodiversidad. Bueno, el tema de las aves está muy vinculado a la calidad del ambiente en el cual se alimentan, y de ahí que, bueno, hacemos estas campañas de limpieza. ¿Por qué? Porque todo el sistema fluvial de la ciudad arrastra los residuos cuando llueve. Sí. El sistema fluvial no tiene un tratamiento porque es agua de lluvia, entonces no necesitamos tratar el agua de lluvia. El problema es que la ciudad está sucia con residuos, y todos esos residuos, principalmente los plásticos, llegan a la costa, llegan a la playa y posteriormente al mar. Muchas especies hoy por hoy conocemos, principalmente de aves, mamíferos, que están consumiendo plásticos, microplásticos y bueno, un montón de residuos que generamos nosotros, y eso impacta directamente en la salud. Entonces, una de las actividades que hacemos nosotros desde la ONG es crear conciencia con el tema del impacto del plástico en el medio ambiente y hacer campañas de limpieza costera para favorecer a estas especies migratorias para que tengan un ambiente apto para poder continuar su migración. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca del último censo, de lo último que han tenido en cuanto a números y a definiciones que siempre son impactantes? Uno no puede creerlo, pero después es muy difícil incorporar el hábito porque no tiene un ciclo final. El hábito de consumir una botella de plástico, que es lo que más abunda, o llevarlo a un momento de recreación, como puede ser una pesca en Arroyo Pareja, y después dejar la botella ahí. ¿Qué pasa con ese plástico que queda y con, bueno, justamente esto que han encontrado y los números que nos asombran siempre? Bueno, el último censo que hicimos, hacemos un censo por año. Ese censo se hace en toda la provincia de Buenos Aires. Está digamos, coordinado por Fundación Vida Silvestre, y lo hacemos para la costa atlántica bonaerense, todos al mismo tiempo. Hace 7 años que lo venimos haciendo el censo, y es una base de datos fundamental para el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, porque es la única base de datos que disponen de la cantidad de residuos que hay en la costa. De ahí la importancia de este aporte a la comunidad científica que hacemos todos los años. El último que hicimos el año pasado, éramos 9 personas y juntamos 1.800 ítems plásticos en 1 hora. 1 hora 20 habrá sido. Esa es la cantidad de plásticos, de los cuales principalmente encontramos botellas PET, son las botellas de las gaseosas, del agua, muchas bolsas y telgopores. Esos eran los 3 ítems que predominaban. Y eso tiene una descomposición infinita, o sea, de años, siglos. Sí, me voy a adelantar un poco al tema, pero ese plástico en el ambiente costero está expuesto a la luz del sol, a la influencia del viento, del agua. Y hoy por hoy se conoce que el plástico no se mineraliza, no llega a sus constituyentes minerales, sino que se fragmentan pedacitos cada vez más pequeños, que se conocen como microplásticos o nanoplásticos, y con el tiempo empiezan a integrar parte de los seres vivos. Entran a las redes tróficas, entran a nuestro organismo. Hoy sabemos que tenemos plásticos circulando en la sangre, microplásticos, en realidad nanoplásticos, son súper chiquititos. Microscópicos, sí. Sí, nanométricos. Se conoce que están pasando la barrera hematoencefálica, la barrera cerebral, la barrera placentaria, están llegando los fetos. Entonces eso es realmente preocupante. La comunidad científica está estudiando mucho este tema. Es preocupante porque estamos todos expuestos. Claro. Son muchas las vías de ingreso, desde el alimento, el agua principalmente, y los inhalamos también. El material textil que usamos todos los días es
principalmente hecho a base de plástico. Uno ve en una etiqueta, por ejemplo, de una prenda, por ejemplo los Polar, o lee poliamida, viscosa, viscoelástica, claro. Nylon. En todo hay plástico. Digo, nos vino a resolver la vida el plástico desde su forma más habitual, que es una botella, o diferentes plásticos. Digo, hoy uno, más allá de abre la alacena y tenés todo de plástico, bueno, uno está en contacto permanente con esto. Pero tenemos que hablar de microplásticos, Guada, pero vamos todavía a presentar porque tenemos mucho material. Este es el marco natural del agua, de la situación que se da en cuanto al acceso, a la contaminación, a lo que estamos expuestos. Pero también hay otra problemática que tiene que ver con nuestro distrito. Hace aproximadamente 15 años y rige todavía por ordenanza una emergencia hídrica por agua y por desbordes cloacales. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que lleva 15 años. Hace 15 años se sancionó una ordenanza que hoy está vigente, ha tenido varias modificaciones, hay otras ordenanzas que la complementan. Pablo Pujol es ex concejal de nuestra ciudad y fue quien presentó uno de los proyectos para declarar la emergencia hídrica en el año 2009 y por supuesto en el año 2015 y por supuesto estuvimos conversando con él acerca de cuál era el contexto en ese tiempo y esto nos decía, lo compartimos con ustedes. En 2015 eras concejal del GEN, contanos, porque bueno, a través de tu iniciativa surgió esto de declarar una emergencia con el tema de la red de agua y del sistema cloacal. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué la iniciativa? ¿Cómo fue ese trabajo como concejal para llegar a declarar esa emergencia? En el año 2013, cuando asumo como concejal el primer mandato, bueno, ya se empezaban a vislumbrar una serie de inconvenientes muy parecidos y similares a los que tenemos hoy. Y bueno, empezamos a trabajar desde el bloque, pero en realidad desde todo el Consejo Deliberante, porque fue una preocupación de las que llamaríamos cuestión de Estado, ¿no? Que tanto reclamábamos por aquellos momentos, de decir, bueno, trabajemos todos juntos en ciertos problemas estructurales. El agua y las cloacas sobre todo era uno de ellos. Y bueno, a raíz de todas esas presentaciones y cuestiones que fuimos abordando, insisto, desde todos los bloques políticos, se dio lugar a que en el año 2015, en junio, se declarara la emergencia tanto del sistema de red cloacal, que era lo que colapsaba permanentemente, y obviamente también de la cuestión hídrica, porque las pérdidas de agua se sucedían por todos los puntos de la ciudad, en un contexto que hay que decirlo, veníamos de bajas en el dique, había que cuidar el agua, bueno, cuestiones que son cíclicas, pero que en ese momento también había que ponerle el foco. Bueno, con esa declaración de emergencia lo que logramos es poder trabajar y peticionar ante la provincia, diríamos, era una herramienta para poder peticionar que se hicieran las obras que se necesitaban. A la vista está que solamente fueron algunas y puntuales, pero bueno, fue el comienzo de un camino que creo que hoy el Consejo Deliberante también sigue reclamando. Hablábamos de hace 10 años, ya estaba instalada la planta de ABS aquí, esta planta depuradora de líquidos cloacales, teniendo en cuenta que durante la gestión también llegó la gobernadora de aquel entonces, en 2017 precisamente, María Eugenia Vidal, para bueno, poder seguir ese trabajo que había comenzado años antes Daniel Scioli. ¿Cómo se vivía esta planta, ¿no? El funcionamiento y en aquel momento este factor clave para, bueno, quizás mejorar el servicio? Sí, es bueno lo que apuntás porque hay que recordar que la planta depuradora estuvo muchísimo tiempo sin prestar servicios. Es decir, si no me falla la memoria, creo que la primera licitación los primeros trabajos se iban a realizar en el año 2007. Y no fue hasta 10 años después, en el 2016-2017, cuando, diríamos, de alguna manera se reinaugura la planta, no exenta de problemas, porque tampoco es que quedó del todo operativa, había problemas con los percoladores, con esto, con lo otro, nunca terminó de funcionar, diríamos, a pleno. Era para un sector ese funcionamiento, porque la ciudad, dentro de ese marco, iba creciendo desorganizadamente y necesitando el servicio. Claro, hay que tener en cuenta que esta planta, digamos, data de muchísimos años y cuando se proyecta con una capacidad
capacidad que obviamente siempre excede lo que, diríamos, la cantidad de gente a la que puede abastecer en un primer momento, pero bueno, la ciudad crece, la ciudad se expande y las demandas son mayores, entonces siempre quedan chicas, ¿no? Bueno, ese proceso, por muchas cuestiones económicas sobre todo, quedó parada la obra, después se pudo continuar, y bueno, y el día de hoy, a ciencia cierta, no sabemos si funciona a pleno o no, pero sí tenemos la certeza que es escasa la prestación de la planta y bueno, deberíamos tener otra en otro sector de la ciudad. Hubo proyectos también con eso, tratando de dividir, de crear otra planta en la zona norte y demás, pero bueno, lo de siempre, ¿no? La cuestión económica lo impide. ¿Qué cree que falta para que esto se concluya? En este marco donde este último año y medio se han anunciado obras que venían demandando ya desde ese entonces. Sí, yo la verdad que soy siempre de la misma idea y lo que voy a decir tampoco es algo original, ¿no? Creo que se ha repetido y creo que es el sentir de los vecinos y que se comparte. Atacar todo este tipo de cuestiones aisladamente, es decir, bueno, soluciono el problema que tenemos acá con este caño que está roto, veo si expando la red de agua para acá, veo si la planta ahora funciona, digamos, no sirve porque, como te decía al inicio de cuando empezamos a charlar, esto es una cuestión estructural y al ser estructural están comprometidos un montón de factores. La expansión de la ciudad, o sea, pensar cómo va a crecer, hacia dónde, todo tiene que ver con todo. Diríamos, nosotros no podemos proyectar el crecimiento hacia un lugar sin saber si el agua va a llegar. Nos hemos encontrado infinidad de veces cuando los vecinos reclamaban ante el Consejo Deliberante que necesitaban que llegara, diríamos, el agua. Bueno, ABSA con problemas para emitir factibilidades, obviamente porque tenemos la cuestión de la presión, no lo voy a descubrir yo, los barrios que se quedan sin agua en pleno verano por no tener presión. Y bueno, y el no tener presión es justamente por eso, porque hay que decir, el agua se distribuye por gravedad, no se bombea a la fuerza, entonces, si bien llega así desde Bahía Blanca, bueno, tenemos una cantidad limitada porque el acueducto tiene una capacidad, tiene un caudal, entonces hay que ser muy puntillosos con todos esos temas, para dónde crecemos, cómo vamos a llegar, qué tipo de servicio cloacal va a tener, si es que lo va a tener, porque hay lugares donde es imposible. Bueno, todo eso, que es el desarrollo urbano, la planificación urbana y la cuestión del agua y las cloacas, van estrictamente de la mano. Diríamos, las grandes civilizaciones se crearon al lado de un curso de agua y eso no fue antojadizo, es así. Y entonces cuando uno proyecta y dice voy a expandirme para tal o cual lugar, hay que hacerlo sabiendo que una de las 2 o 3 cosas básicas, imprescindibles primero, es el agua, las cloacas y bueno, los otros servicios tal vez son más fáciles de llevar. Hablábamos de estos 10 últimos años, pero bueno, data de mucho más. Teniendo en cuenta ello, hoy se sigue hablando de una emergencia hídrica, aparte de aquellas ordenanzas, algunas nuevas, vigentes, sancionadas en aquel momento por otros cuerpos, siguen pidiendo lo mismo. ¿Qué le genera escuchar eso y ver que todavía Punta Alta tiene esa necesidad y esa deuda con los vecinos? Y bueno, la sensación es que, diríamos, el tiempo pasa y lo que todos decíamos o anhelamos o queremos es ver a la ciudad mejor, ver a los vecinos mejor, que la ciudad prospere y la sensación no es una sensación, es la realidad, es que, diríamos, vamos para atrás como el cangrejo, o sea, lejos de decir vamos solucionando inconvenientes, cada vez aparecen más. Cada vez caen, diríamos que se hunden porque los caños desaparecen y socavan, cada vez más gente que no tiene agua en el verano, cada vez los costos son más grandes, cada vez que se quiere hacer un barrio no se puede porque no hay factibilidad de agua, cada vez la provincia tiene que desembolsar mayor cantidad de dinero, ese dinero no está o se destina para otras cosas, entonces bueno, en vez de atacar, insisto, la cuestión estructuralmente, parche tras parche, parte tras parche, hasta que en algún momento, esperemos que no suceda, la cosa colapsa, y bueno, y entonces estamos ante otro tipo de inconvenientes. Yo no digo que no se hicieron cosas, no digo que es un tema que no está en la agenda política, porque obviamente está, desde Punta Alta se hacen todos los esfuerzos posibles,
hablo en general, ¿no?, de toda la dirigencia, pero evidentemente no alcanza y bueno, otro capítulo aparte, diríamos, es ABSA, porque ha demostrado a lo largo de todos estos años no estar a la altura de poder prestar un servicio como por el cual nos cobran, ¿no? Ahí nosotros hicimos un trabajo tremendo con ABSA y bueno, no con todos los resultados que uno hubiese querido, pero bueno, algo hemos conseguido. Se habla de, como en otras localidades como en Olavarría, que han decidido municipalizar el servicio y bueno, hacerse cargo quienes viven y quienes padecen este tipo de problemas, sino que las decisiones las tome un tercero. ¿Sería esa una posibilidad a largo plazo, que el municipio pueda hacerse cargo de este servicio con lo que implica, verdad? En algún momento se ha trabajado con eso, de hecho nosotros hemos presentado algún proyecto en conjunto con legisladores de Bahía Blanca, pero bueno, es como ha sucedido también con algunas otras cuestiones, diríamos, muchas veces la municipalización, no sé, por ejemplo, por decir, algún tramo de la ruta, después implica obviamente hacerse cargo y el costo del mantenimiento. Si ese costo de mantenimiento no viene acompañado de recursos por parte de quien hoy se tiene que hacer cargo, que es la provincia a través de ABSA, diríamos, es un imposible, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos la infraestructura adecuada, lógicamente que podría ser una opción. Partimos de una base compleja, que es que la infraestructura está absolutamente deteriorada. Entonces, pensar en municipalizar, como tenemos los caños, como tenemos todo, entre comillas, atado con alambre, bueno, ahí es más difícil. Pero, diríamos, por ahí en otros lugares se ha recurrido a esa solución, porque también los problemas eran otros, ¿no? Con esto de la participación que hemos tenido nosotros en las audiencias públicas, yo te diría desde ese momento, desde 2015, hasta que, en mi caso particular, dejé el Consejo, participamos de todas las audiencias públicas que organizaba ABSA cuando pretendía aumentar la tarifa. Y allí nos enteramos de los problemas que padecían no solo nosotros los rosaleños, sino una enorme cantidad de distritos en los que ABSA prestaba el servicio. Los que no tenían problemas con la cloaca tenían problemas con que no tenían agua. El que no tenía agua con arsénico. El que no tenía agua con arsénico, bueno, entonces en cada lugar una problemática. Y bueno, el tema es pero muy amplio porque que se le ha cobrado a los vecinos por cosas que no eran. La Corte mandó a que se le devolviera, la Corte Provincial, ¿no? A que se le devolviera plata a los vecinos que no se le devolvió. Después se le quiso cobrar nos están cobrando por la evaluación fiscal de la casa y no por el agua que consumimos, lo cual eso genera un derroche de agua increíble porque uno puede tener la canilla abierta todo el tiempo, que no hay el medidor, por ejemplo, no funciona en ningún lado porque están todos tapados con tierra, porque en algunos lugares ni existe, y te cobran determinada cantidad de dinero que muchas veces es un valor irrisorio para lo que uno consume. Por eso digo, es una cuestión estructural y que tiene muchísimas aristas y que hay que atacarlo en conjunto y no de a poquito, porque si no vamos tapando los agujeros que se van generando. Y bueno, nunca vamos a poder tener un servicio como el que creo que nos merecemos, porque dicho por el propio ABSA y Ocava, Punta Alta es una de las ciudades con mayor cobrabilidad. Entonces es evidente que el esfuerzo del vecino está, pero la contraprestación de la empresa o del prestador del servicio, porque han sido varios a lo largo de todos estos años, no se condice con eso. Y la realidad es la misma, podemos decir. Si bien se han resuelto algunas cosas, hay que reconocerlo, la ciudad ha crecido, los concejales de aquel momento fueron cambiando, algunos siguen de muchos años atrás a hoy en diferentes partidos o en diferentes roles, la problemática es la misma. Creo que desde aquel momento a hoy se ha intervenido, por lo menos en la planta de Grumbein, con ABSA, también este lineamiento político que hay entre provincia y distrito, hablando políticamente, se está trabajando en el recambio de ciertas cañerías, del acueducto de 315, en otros sectores de la ciudad. Lo cierto es que hay y necesitamos un arreglo, un acuerdo y un arreglo integral también para este servicio vital y esencial que tenemos. Vamos a compartir una pausa rapidito que nos queda mucho por conversar con nuestra invitada y por supuesto también proyectar
otra nota, en este caso una exfuncionaria de la Secretaría de Obras de hace mucho tiempo que también va a poner palabra en Convivencia. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver, diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Bien, y seguimos en esta etapa hablando con Guadalupe Álvarez, en este caso como magíster en Ingeniería Ambiental. Guadalupe, bueno, ya desde tu profesión, escuchábamos recién esta situación con la infraestructura, pero lo mencionaba el ex concejal Pablo Pujol. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene ese agua que va a Bahía Blanca, a la planta, para tener su proceso y después por las cañerías o acueductos hacia nuestros domicilios? ¿Cómo es ese recurso que se utiliza para que podamos tener el servicio en nuestro distrito? Bueno, el agua que consumimos en la ciudad viene del dique Paso Piedras, y ese dique es un lugar donde confluyen varias vertientes que vienen de Sierra La Ventana. Lo principal es el Sauce Grande. Es agua dulce. Agua dulce, sí. Hay muchos tributarios que confluyen en el dique Paso Piedras. Es agua de lluvia que cae en el sistema de Sierra La Ventana y por gravedad cae en el dique Paso Piedras y se acumula ahí. Bueno, en ese dique te contaba que hay afloramientos verdes, y comúnmente los asociamos con algas. Pero este año hubo un afloramiento de cianobacterias, el año pasado también hubo, que de hecho la Autoridad del Agua emitió una alerta naranja, entonces quería aprovechar la ocasión para hablar del tema. Las cianobacterias las vemos verdes, porque son bacterias que fotosintetizan, entonces son verdes o verde azuladas, y generan cianotoxinas. Esas cianotoxinas pueden generar toxicidad por contacto dérmico, si nos metemos al agua o si consumimos algún producto del agua o si tomamos ese agua sin potabilizar. También cada vez que hay este tipo de afloramientos o de algas, para ABSA es una complicación porque los filtros los tienen que cambiar, que renovar permanentemente, limpiarlos permanentemente. Entonces es lógico que el caudal de agua que pueden potabilizar va a bajar. En una época en la cual hay más demanda porque hace calor. Entonces, qué importante que es nosotros como consumidores de agua hacer un uso racional de este recurso, sobre todo en verano, que sabemos que escasea, que sabemos que hay una gran demanda y que sabemos que hay este tipo de afloramientos. Técnicamente se llaman eutroficaciones y se producen por un aporte de agua de lluvia que es rico en nutrientes. Los campos, cada vez más industrializados, lo que hacen es fertilizar los suelos, principalmente con nitrógeno y fósforo, y cuando llueve ese fertilizante es arrastrado por el agua de lluvia y confluye en el dique, en este sistema cerrado. Claro, que es el primer sistema de estancamiento que tiene previo a poder movilizarlo. Claro, y en este tipo de sistemas semicerrados lo que se produce es una eutroficación, un afloramiento de algas. Después se produce un agotamiento de ese nutriente con el tiempo. Puede bajar, por ejemplo, la concentración de oxígeno, que puede generar una mortandad en peces también. Cuando hace calor encima se favorece más porque hay un crecimiento poblacional superior de este tipo de especies. Entonces sabemos que es complicada la situación del dique en verano. Tenemos que estar atentos cuando lo vemos verde por el tema de los brotes de cianobacterias que generan toxicidad, sobre todo con los chicos. La Autoridad del Agua
este año emitió una alerta naranja, por ejemplo. Hay que estar atento a esas cuestiones. Sí, fue más frecuente quizás este año de escuchar estos comunicados de ABSA que, bueno, advertía sobre el bajo caudal, y también la Autoridad del Agua, a través de su página web y buscando un poco más de información, hablaba de los niveles, que desde el año pasado, no sé si hace un año y medio atrás, ya los niveles son muy bajos, van subiendo de a casi milímetros ni centímetros, y que siempre tiene un nivel más bajo de lo que suele tener. Sí, hace muchos años que la cota del dique es muy baja. Sí. Bueno, por esto que comentábamos, ¿no? Pensemos que la ciudad crece, el desarrollo industrial crece, pero el régimen hidrológico, la cuenca es la misma. Entonces, no es un recurso infinito el agua potable no es un recurso infinito. Vivimos en un planeta azul, pero realmente la cantidad de agua que tenemos apta para consumo humano no es infinita. También me contabas en la previa, porque hablábamos y siempre que hacemos contacto, y aprovechamos siempre también para agradecer, porque son muchos los profesionales en muchas especialidades que tenemos para consultar, pero en algunas especialidades o temáticas no abundan profesionales que puedan y poner palabra para que el vecino común entienda y para que incluso nosotros podamos entender qué ocurre. Pero te quería consultar, porque esto que vos hablabas al inicio de aquellos primeros asentamientos que lo hacían en zonas donde hay recurso, ¿qué pasó y qué pasa en Sierra de la Ventana? Porque también yo hacía referencia a este dato que me asombró, la cantidad de pinos que hay alrededor de estos circuitos de agua, que tiene que ver también con algunos asentamientos de hace muchos años. ¿Qué pasó con eso, Guada? Bueno, en Sierra de la Ventana hay asentamientos europeos. Es común que una civilización, cuando migra, lleva consigo su bagaje cultural, y entre ese bagaje están las semillas. Entonces, estas comunidades quisieron imitar su lugar donde vivían antes y empezaron a plantar pinos. Aparte de que en Sierra de la Ventana hay mucho viento, entonces de alguna forma tenían que parar el viento, lo cual uno lleva a pensar, bueno, perfecto, planto pinos, ¿qué va a pasar? Bueno, con el transcurso del tiempo, los investigadores notaron que estos pinos generan una alteración en el suelo y en la dinámica biológica del pastizal. Nosotros en Sierra de la Ventana lo que tenemos naturalmente es un ecosistema pastizal pampeano. Con el asentamiento de pinos, y yo soy re pro forestación, pero bueno, hay que hacerlo a conciencia. Estos pinos generaron una alteración en el suelo, entonces se pierde el pastizal. El pino genera un cono de sombra que lo que hace es afectar el crecimiento del pastizal, no crece, cambia propiedades del suelo, por ejemplo el pH, cambia distintas cuestiones. Entonces, al no haber esa protección del pastizal, cuando llueve suceden dos cosas. Una es que se arrastra el suelo, el horizonte fértil del suelo, que es el de más arriba. Uno cuando corta un suelo, la materia orgánica está principalmente en el horizonte que está más en contacto con el oxígeno, que es donde más biodiversidad hay, más organismos hay más gusanitos, más de todo, desde lo microbiológico hasta lo macro. Entonces eso es lo que le da principalmente la fertilidad al suelo. Uno cuando pierde esa capita chiquita de ese horizonte, el suelo es menos fértil. Y por el otro lado, esta comunidad biológica de pastizal lo que hace es un efecto esponja en el suelo. Cuando llueve, el suelo no se arrastra, sino que se hincha y almacena agua. Entonces, en verano principalmente, cuando hay épocas de muchos días que no llueve, ese suelo que tiene un efecto esponja va soltando progresivamente ese agua. Entonces uno ve los arroyitos y dice, pero hace como 2 semanas que no llueve, pero todavía corre el agua, por ese efecto del suelo. Los pinos lo que hacen es cambiar esta dinámica del suelo, entonces pierde esa capacidad de esponja. Y si nos ponemos a pensar hoy en retrospectiva, qué bueno sería conservar esa capacidad de esponja del suelo con el antecedente que tuvimos de la inundación. Qué bueno sería sacar un poco de concreto en la ciudad y hacerla más esponjosa, ¿no? De hecho, es una de las formas de trabajar las ciudades, no solo por el efecto isla de calor, porque también el hormigón de la ciudad lo que hace es acumular calor, y en verano es mucho más impactante el calor en la ciudad que en el campo por el efecto del hormigón, sino que además impermeabilizamos ese suelo que ante
una inundación, ante una precipitación como la que la naturaleza tiene que funcionar así como funciona, con el agua que se evapora, va a la nube, llueve y esa misma agua sirve para ese circuito. Esto está fallando, evidentemente. Ese suelo impermeabilizado, el agua tiene que ir a algún lado, entonces se acumula por un lado, corre y bueno, eventualmente llega al mar. Pero qué bueno sería para las ciudades volver a adquirir esa capacidad de absorber el agua. Esto natural, Guadalupe, está relacionado indefectiblemente con los servicios públicos, porque esto tiene que ver con lo que planteó exactamente después del temporal el Colegio de Técnicos. El Colegio de Técnicos, en su informe, lo hemos compartido en Punta Alta Visión Noticias, advierte que desde el 2007, que fue la última actualización que tuvo el código de zonificación que marca esto, cuando decirle al vecino, usted tiene que tener tantos metros de frente verde, tantos en su patio. Digo, ¿quién de ustedes o de nosotros tenemos el patio con cemento? Porque es más fácil, porque no limpiamos, ponemos las plantitas que queremos, pero lo natural, queda poco, hay poco verde en lo que es el distrito, y cuidar esto que tenemos. Lo advirtió, también tenemos una nota con Liliana Pereira Huertas, ella es ex secretaria de Obras y Servicios del municipio y también tuvo que ver con estas intervenciones y con la idea de tener un código de zonificación o luego de su creación la actualización. Pero hablabas de microplásticos, Guadalupe, te vamos a invitar a ver un video introductorio al tema de microplásticos para que Guadalupe profundice un poquito más y seguir con más convivencia. Ya lo debes haber escuchado 1000 veces. Si queremos reducir la contaminación, es fundamental que comencemos a disminuir el uso de plásticos. Pero lo que tal vez no escuchaste es que tenemos plástico en nuestros cuerpos. Seguramente has visto también 1000 imágenes como esta. Sin embargo, lo que vengo a contarte hoy es que, justamente, el gran problema de los plásticos es que no siempre se ven. Hoy en día, nos resulta casi imposible imaginar un mundo sin plástico, pero existió. En estos afiches de los 40, Jan Starek, podemos ver que solo se usaban botellas de vidrio. El plástico apareció en la década del 50 y fue recibido como uno de los grandes descubrimientos de la posmodernidad. Su uso para la fabricación de envases cambió para siempre el modo de producción de la industria, pero también nuestro modo de consumo. Solo los fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico cada año, y de todo eso, se calcula que se recicla un 9%. Y el problema, por supuesto, está en la pregunta: ¿a dónde van a parar todas esas botellas, entre miles de otros envases? La respuesta es simple: a ningún lado y a todas partes. Sucede que el plástico nunca se degrada, solamente se fracciona. Una sola botella se divide en partes cada vez más pequeñas, hasta que son casi invisibles. A esas partículas las llamamos microplásticos. Los microplásticos presentes en el océano podrían llegar a representar un gran riesgo para nuestra salud, ya que eventualmente ingresan a la cadena alimentaria. Estas pequeñas partículas son ingeridas por el plancton, los bivalvos, los peces y otros miembros de la fauna marina que forman parte de la dieta humana. A fines del 2018, un estudio de Greenpeace y la Universidad Nacional de Incheon reveló que el 90% de las marcas de sal muestreadas a nivel mundial contenían microplásticos. El agua de las canillas es otra fuente a través de la cual podemos ingerirlos. Además de las partículas diminutas e invisibles que flotan en el aire y que inhalamos al respirar. La gran preocupación de los científicos que se encuentran estudiando la problemática es que los microplásticos pueden entrar al torrente sanguíneo. Entre el 2020 y 2022 se han encontrado microplásticos en las placentas de bebés humanos, las vías respiratorias, el semen y la leche materna. Todavía no hay estudios que documenten la relación entre la exposición a los microplásticos y el impacto en la salud, pero definitivamente, la placenta y los pulmones no parecen lugares en los que querríamos tener plástico dando vuelta. Bueno, parte de este video que nos deja impactadas, ¿no? Un poco más ampliado a lo que nos contabas, Guadalupe. ¿Qué nos podés decir como balance? Digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo prevenimos? Porque es a veces imposible convivir con los microplásticos, con el plástico, en realidad, en todo tipo de elemento que tenemos. Bueno, nosotros como consumidores tenemos el poder de elegir cada uno de los productos que adquirimos y tomar conciencia realmente de la problemática que hay del consumo excesivo y la mala disposición final de los plásticos. Y bueno, en el día a día, elegir minimizar el uso, por ejemplo, de las bolsas descartables. Me llevo mi bolsita, elijo productos que son recargables. Por ejemplo, los Doi Pack, que son los recargables de los productos, por ejemplo, no sé, el shampoo, la crema de enjuague, el detergente para lavar los platos. Ya vienen en Doi Packs que tienen un 80% menos de
peso de plástico el envase que el envase original. Entonces son pequeñas cosas que las podemos ir integrando en el día a día y evitamos generar esta masividad de residuos plásticos que hoy por hoy tenemos. También tener un buen circuito de reciclaje, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a llevar nuestra botella a la campana de plástico, nuestro plástico, cartón, pero después, bueno, vemos que el circuito no se completa y ahí también, ¿no? La frustración y cambiar de hábito, porque decir constantemente me tomo el trabajo cuando la otra etapa no continúa, ¿verdad? Sí, lo mejor que podemos hacer, aparte de reciclarlos, es no generarlos. Claro. Y después, otra cosa que podemos hacer para la salud, en realidad el plástico, hay distintos tipos de plástico, y el problema del plástico son los aditivos químicos. Hay algunos que son sumamente tóxicos, como los bifenoles, de hecho están prohibidos en las mamaderas y en los productos para bebés. Hay una ley en Argentina que exige que los productos, los chupetes, las mamaderas, todo lo que es para los bebés, esté libre de bifenoles. No obstante, el recubrimiento interno de las latas es de bifenol. Es un plástico que tiene ese aditivo químico. Entonces, es muy común que la abuela hacía, por ejemplo, en la lata de membrillo de las tortas. Bueno, claro. Si uno lo somete a calor, esos bifenoles se liberan en los alimentos de una forma muy importante. Entonces, evitar cocinar dentro de las latas nos evita, digamos, ese contacto con esos bifenoles. También hay eftalatos, son todos disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir eso? Son sustancias como que hackean nuestras hormonas. Entonces nos generan problemas hormonales. Se está asociando estos aditivos químicos, por ejemplo, a cáncer de mama. Hay un montón de estudios que están asociando esta exposición principalmente a la ropa, porque nuestra ropa está hecha a base de plástico. Y la piel absorbe todo también, ¿no? Ese contacto dérmico permanente con estos aditivos químicos genera impactos a la salud. Por semana, Fundación Vida Silvestre calculó que comemos 5 gramos de microplástico, es decir, nos comemos una tarjeta de crédito por semana. No es poco. No es poco. Eso es lo que ingerimos. Sí. Claro. Sumado a lo que respiramos y el contacto dérmico con estos... que no es tan malo la resina virgen, sino todos los aditivos químicos que son miles de sustancias hechas a base de metales pesados, a los cuales se les van uniendo, por ejemplo, los microplásticos. Uno de los problemas que tienen es que no solo es el plástico en sí mismo el contaminante, sino que, ¿viste cuando lavas un tupper que la grasa le queda pegada y cuesta un montón sacarlo? Bueno, se le adhieren sustancias externas, principalmente algunos que no son muy buenos, como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es un nombre complejo para una sustancia que es muy dañina para la salud, que se pega a los microplásticos. Entonces, cuando comemos microplásticos, el problema no es solo el plástico en sí, sino todas las cositas que vienen pegadas en la superficie del material. Claro, es tremendo. Bueno, lo que podemos hacer es generar conciencia, que es un poco esto, llamarnos a la reflexión y saber que el poder lo tenemos nosotros, pudiendo elegir. La sociedad de consumo es inevitable, nos está matando cada vez más, pero tenemos todavía el poder de decidir qué consumir, de qué manera hacerlo y de qué manera cuidar el planeta, que es algo muy importante. Guadalupe, ha sido muy didáctica, excelente tu presentación y poder acompañarnos y poner palabra específicamente sobre cada uno de estos temas, así que bueno, muchas gracias por sumarte a Convivencia. Gracias. Gracias. Ahora vamos a seguir con la nota a Liliana Pereira Huertas. Ella es arquitecta, pero además fue ex secretaria de Servicios y Obras Públicas. La consultamos sobre también esta intención que hubo y la creación del Código de Planificación Urbana, pero también acerca de cómo fue llevar una cartera adelante con una ciudad en crecimiento y con todo este tipo de problemas en infraestructura por el agua y la cloaca. En realidad, como el abastecimiento es tanto como para Bahía como para Punta Alta, si bien nosotros en teoría crecimos un poquito menos que el crecimiento que experimenta Bahía, en realidad la provisión de agua deberíamos tener más cantidad de fluido realmente, porque la obra en sí, la obra física de llevar el agua a los vecinos, no es una obra tan costosa, sino que es una obra que se puede ejecutar. El tema es que tiene que tener algún contenido la obra que se hace, es decir, tiene que circular el agua.
Y si bien tenemos el problema de la cañería troncal, que se ha roto en varias ocasiones, seguimos con el mismo problema. Ustedes habrán detectado en la zona donde está la intersección entre la separación del Albatros 27 y el Albatros 14, sobre calle Paso. El pavimento se deteriora, pero también el tema es que hay una pérdida de agua casi constante, porque ahí pasa uno de los caños más importantes. El otro está en la zona de Murature y Puerto Madryn, donde están los barrios. Y bueno, nosotros, la verdad que el tema con APSA a veces se complica porque, por ejemplo, los lugares que se quieren abrir, que quieren pedir una prefactibilidad para hacer una subdivisión en terrenos, es casi lo mismo que hacer un edificio de departamentos en Bahía. Y el edificio de departamentos en Bahía no tiene ningún tipo de oposición de nadie, o sea, lo hacen, ¿no? Entonces, eso saca caudal. Acá, para hacer, digamos, una manzana con, no sé, 25 terrenos, hay que pedir una prefactibilidad que no se la dan. Entonces, en una manzana que abrimos nosotros, entran 25 terrenos. En un edificio que ocupa un terreno por ahí de 10 por 50 en la ciudad de Bahía, hace 52 departamentos y como no le piden prefactibilidad, lo hacen. ¿De quién depende ese criterio o cómo se rige? Y eso yo supongo que también es un poco la normativa particular, pero depende de la provincia, porque la provincia, como es la proveedora del servicio de agua, es también la que fija un poco los criterios estos de dar las prefactibilidades o no. Así que bueno, yo creo que en ese aspecto nosotros dentro de todo puede ser que falte un poco más de la extensión de la red de cloacas, pero en general el agua en todo el ejido de Punta Alta hay agua. Puede no haber, hay, digamos, cañería, puede no haber provisión de agua, pero es una obra, ya te digo, que se puede manejar a nivel de los presupuestos de un municipio, siempre y cuando tengamos la seguridad del caudal que nos brinde APSA, ¿no? También queda claro, y hay una situación que ha dejado ver este tipo de falencias, de dificultades, de falta de inversión quizás, fue el temporal de lluvia, esta tormenta que, bueno, en el centro siempre se genera algún tipo de colapso, pero también en los alrededores, en barrios que quizás no tienen la factibilidad de agua o no llega el servicio, como por ejemplo Barrio Laura u otros sectores como la Nueva Bahía, que ha crecido mucho de un tiempo a esta parte. ¿Qué sucede con ello? Bueno, yo creo que la verdad que el tema de la tormenta y todo eso hay que aprovecharlo como una oportunidad, ¿no? Como para decir, bueno, vemos cuáles son las zonas más críticas ante un episodio de este tipo. Y entonces empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Armar como una especie de plan regulador, pero es un plan que uno dice, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y vamos a trabajar primero en esta zona que es crítica para solucionarlo. Entonces, el resto tiene que esperar un poquito para poder hacer, porque no se puede hacer todo a la vez. Y la otra parte de todo esto es que el trabajo diario que se tiene en el municipio es un trabajo que absorbe mucho tiempo y a veces no deja ver todas estas cosas. Entonces es un tema que hay que considerarlo ya desde otro punto de vista. Siempre la pregunta recurrente, como ha ocurrido en Olavarría o en otros distritos, ciudades de la provincia de Buenos Aires específicamente, se habla de la municipalización del servicio de agua. ¿Sería factible en algún momento poder hacerlo? ¿Se tendría la inversión, la estructura o tendríamos que tener otro municipio haber resuelto otras cosas para poder hacerlo? Yo creo que no. En la situación que está el tema de la prestación de agua, que viene del dique Paso Piedras y todo eso, no me parece una tarea para municipalizarla. No sería tomar un problema que en este momento es ajeno y que sería una complicación, porque, a ver, una cosa es armar la cañería, que es de PVC, caño finito, qué sé yo, otra cosa es mantener todo ese sistema con el tema de cloacas y demás, que ya, digamos, el tema de cloacas, además hay lugares donde han desaparecido los caños, que no es que se los robaron, sino que se van degradando en el tiempo y hay que pensar en un recambio, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado y tampoco la estructura del municipio creo que no está preparada para eso. Es decir,
Yo te reitero, viéndolo de afuera parece todo mucho más simple. De hecho, yo que estuve en la gestión, yo te digo, claro, armemos un plancito, qué sé yo. Ahora, hay que tener en el día a día alguien que te esté solucionando el tema cuando viene el vecino y te dice, uy, se me apagó la luz, el vecino me tiró la basura, el otro hizo tal cosa. O sea, esos tiempos, y tampoco hay una estructura tan grande de personal, porque no es que el personal sobra en las áreas técnicas ni nada, al contrario. Entonces, es todo un tema que el que está a cargo del municipio es el que tiene, pobre, la responsabilidad de ver cómo lo soluciona, ¿no? Y cómo lo quiere encarar y qué tipo de gestión quiere hacer, ¿no? Pero yo creo que el tema de la tormenta para nosotros es una oportunidad muy grande. Vimos por dónde circulaba el agua. Yo te digo, yo por ejemplo, yo vivo en Pago Chico. Y hubo lugares que se inundaron, y hubo lugares que pasaba así el agua por el medio del terreno. Entonces ahora estamos viendo, alguien con un dron sobrevoló y estamos viendo que hay terrenos que nunca van a poder estar edificados porque se va a generar una pared, y estamos viendo cómo hacer para hacer un estudio, porque tampoco hay pavimento en todas las calles, ni tampoco es la idea de pavimentar todo. Pero ver por dónde circuló el agua es algo que nunca lo hubiéramos podido hacer. Exactamente. Gracias, Liliana, por sumarse a Convivencia. Es muy importante la palabra como profesional y como parte de esas herramientas que se fueron conformando para llegar a tener el municipio en esta situación, pero falta inversión y falta obra y ganas de seguir trabajando. Bueno, muy bien, sí, siempre la obra es algo que uno siempre quiere más. Así que eso sí. Así que lo que pasa, es un momento muy especial, la nación, la provincia, o sea, nuestro municipio no tenía un presupuesto como para encarar obras de mucha envergadura por sí mismo. Entonces es todo un tema, es un desafío, es una época que es un desafío en que ya no solo hay que tener la documentación necesaria preparada, que eso también es una cosa muy, muy importante, que no siempre por ahí está lista la documentación, pero teniendo la documentación tampoco hay muchos lugares a donde ir a recurrir, porque es una gestión nacional y todo diferente de otras épocas. Parte de lo que fue este primer programa, Convivencia, quisimos poner palabras acerca de un tema esencial, del acceso al derecho al agua, de también estas complicaciones que a diario tenemos. Donde caminemos, lamentablemente, hay una pérdida de agua, o el vecino que tiene la cloaca en la puerta de su casa, y cuidar el recurso. Qué importante es tomar la decisión, no solo de cambiar de hábitos, sino también de cuidar nuestra comunidad, o por lo menos lo que tenemos en Coronel Rosales para adentro, y también, sumamos a un aporte mundial también en cuanto al cuidado del ambiente. Nuestro primer programa fue por ese lado, por el lado del agua. La semana que viene, el día jueves 21:30, nos vamos a volver a encontrar, y la temática va a ser un poco más sensible. Ya vamos a ir cambiando de tema. Tiene que ver con este acto altruista. Constantemente escuchamos hablar de la donación de sangre, de la donación de médula, del pedido de donantes también, de la donación de órganos. Un tema muy importante que nos queda pendiente. Te vamos a dejar la invitación abierta y agradecerles enormemente a Juan Manuel Rodera, que nos está acompañando con esta linda escenografía, lo verde y lo natural, también presente en Convivencia, porque convive con nosotros. También a quienes me acompañan personalmente y se han sumado a esta nueva propuesta también en este 2025, a Ozono, con los mejores zapatos, carteras, lentes, no sabés los que son, tenés Hermes, Dior, obviamente estas botas que la rompen son modo texanitas, no tienen ningún accesorio, son muy hermosas las botas de Ozono para este otoño-invierno. Ya tienen nueva vidriera, tenés que visitar a Marce, que te va a súper asesorar, bufandones, todo accesorios en la Soreiro. Tenés de todo en Ozono. Y también le vamos a agradecer este vestido espectacular, símil engomado de XL para vos, tiene algo de brillos también. El look que siempre nos gusta usar, XL para vos, desde 25 de mayo 454. El maquillaje de Beauty Store, el peinado de Marilú Coronel, estilista. La buscás en redes, la encontrás y le pedís lo que quieras, y ella logra siempre hacerte sentir una diosa. Gracias a ustedes por estar del otro lado, a todo el equipo, a Diana Sturz, a Fernando Villar,
también a Gustavo Silva, por supuesto, bueno, a toda la producción, a nuestros compañeros que siempre están. Lo hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo para llevar algo de calidad. Acá, a la pantalla de Punta Alta Visión, nos volvemos a encontrar el jueves. Gracias nuevamente por sumarte a Convivencia.